Cuando pensamos en países del mundo, normalmente imaginamos territorios extensos, con fronteras, carreteras, montañas y miles o millones de habitantes. Pero hay un país que rompe completamente con esa idea. Se trata del Vaticano, el estado más pequeño del planeta, tanto en superficie como en población. Pero a pesar de su tamaño diminuto, su influencia en la historia y la política mundial ha sido colosal. El Vaticano está ubicado en el corazón de Roma, la capital de Italia. No está junto a Roma, está dentro de Roma. Es un estado independiente enclavado completamente dentro de otra ciudad. Tiene una superficie de apenas 0,44 kilómetros cuadrados, lo que equivale más o menos a la superficie de un campo de fútbol grande con sus alrededores. Y su población ronda las 800 personas, muchas de las cuales son clérigos, empleados de la Santa Sede o miembros de la Guardia Suiza. ¿Y cómo es posible que un territorio tan pequeño sea considerado un país soberano? Todo se remonta a un acuerdo firmado en 1929 entre la Iglesia Católica y el gobierno italiano de Benito Mussolini, conocido como los Pactos de Letrán. Estos pactos reconocieron al Vaticano como un Estado soberano, con sus propias leyes, ciudadanos, moneda, sistema postal y hasta su ejército ceremonial. Fue la manera de resolver una tensión histórica que existía desde la unificación de Italia en el siglo XIX, cuando el Papa perdió los estados pontificios y se negó a reconocer la autoridad italiana sobre Roma. Desde entonces, el Vaticano ha mantenido su independencia no solo a nivel político, sino también espiritual. Es la sede del Papa, el líder de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Aunque no tiene embajadas como los países tradicionales, mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 naciones y participa en foros internacionales. Además, emite pasaportes propios, tiene su propio código telefónico +379 y hasta su propia emisora de radio. El Vaticano es el único país del mundo que es gobernado por una figura religiosa de forma absoluta. El Papa tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial. No hay elecciones, partidos ni oposición. Es, en efecto, una teocracia pura, pero que opera dentro del marco del derecho internacional y bajo los principios del derecho canónico. Así que, aunque parezca increíble, detrás de los muros del Vaticano se esconde un Estado en toda regla. Uno que no necesita extensión territorial para demostrar su poder, sino historia, tradición y fe. Si caminaras por las calles del Vaticano durante un día entero, verías cientos de personas, sacerdotes, monjas, guardias suizos, turistas, empleados. Pero si prestas atención, te darías cuenta de algo sorprendente. Casi no hay mujeres que vivan ahí de forma permanente. ¿Por qué sucede esto en pleno siglo XXI? La respuesta es tan estructural como histórica. El Vaticano no solo es el centro espiritual de la Iglesia Católica, también es un estado independiente, cuya población estable está compuesta casi exclusivamente por miembros del clero. Y dentro de la Iglesia, los cargos más altos, como sacerdotes, obispos, cardenales y, por supuesto, el Papa, están reservados únicamente para hombres. Esto se debe a una interpretación tradicional del papel de la mujer dentro del cristianismo. Según la doctrina católica, solo los hombres pueden recibir el sacramento del orden sacerdotal, es decir, convertirse en sacerdotes. Como consecuencia, todas las funciones de gobierno eclesiástico están en manos masculinas. Y como en el Vaticano casi todo gira en torno a la estructura clerical, es lógico que la mayoría de sus residentes sean hombres. Las mujeres sí trabajan en el Vaticano, por supuesto. Hay mujeres en oficinas administrativas, en medios de comunicación vaticanos, en museos, como traductoras, investigadoras e incluso teólogas. Algunas viven en Roma y entran a trabajar cada día, otras, en menor número, residen dentro del Vaticano en alojamientos especiales. También hay monjas, pero ellas no ocupan cargos de poder ni participan en las decisiones oficiales. Lo curioso es que, a pesar de esto,
Muchas mujeres han sido figuras clave en la historia de la Iglesia. Santas, mártires, fundadoras de órdenes religiosas, intelectuales y místicas. Pero dentro de la jerarquía del Vaticano, siguen siendo una minoría invisible. En los últimos años, varios papas, incluido el actual, han hablado sobre la necesidad de dar más espacio a la mujer en la Iglesia. Se han abierto cargos consultivos y algunas mujeres ya tienen voz en organismos antes reservados solo para hombres. Pero el cambio es lento y encuentra resistencia. Por ahora, el Vaticano sigue siendo, literalmente, el estado más masculino del mundo. No por leyes explícitas que prohíban la presencia de mujeres, sino por una estructura religiosa y social que limita su acceso a los niveles más altos del poder espiritual. Cuando pensamos en el Papa, lo imaginamos como una figura sagrada, alejada del mundo cotidiano, rodeado de símbolos religiosos y ceremonias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es un día normal en la vida del Papa? ¿Despierta tarde? ¿Cocina? ¿Tiene sueldo? ¿Propiedades? La respuesta a muchas de estas preguntas probablemente te sorprenda. El Papa, como jefe de la Iglesia Católica y del Estado del Vaticano, tiene una agenda exigente. Su día comienza muy temprano, generalmente alrededor de las 5 o 5:30 de la mañana. Empieza con oración privada y misa, muchas veces en su capilla personal. Después, toma un desayuno simple, café, leche, pan, nada lujoso. Durante el día, el Papa tiene reuniones con obispos, cardenales, líderes religiosos de otras confesiones y hasta con jefes de Estado. También recibe cartas, informes y documentos que debe revisar o firmar. A veces, escribe discursos, homilías o encíclicas, textos que tienen un gran impacto para millones de católicos en el mundo. Y sí, también dedica tiempo a responder cartas de personas comunes, muchas de las cuales le escriben pidiendo consuelo o consejo. Aunque es el jefe del Estado Vaticano, el Papa no vive en un palacio con lujos excesivos. Desde su elección, el Papa Francisco decidió no vivir en los apartamentos papales tradicionales, sino en una residencia mucho más sencilla llamada Casa Santa Marta. Allí tiene una pequeña habitación, come en el comedor común y a veces incluso sirve su propia comida. Y ahora, la gran sorpresa para muchos, el Papa no recibe sueldo. Vive con lo que le proporciona el Vaticano, pero no cobra un salario como jefe de Estado ni como líder religioso. Tampoco posee propiedades personales ni cuentas bancarias privadas. Vive bajo un voto de humildad y servicio, como parte de su misión espiritual. Eso no significa que el Vaticano no tenga recursos. Como institución, maneja presupuestos, inversiones, inmuebles y donaciones. Pero el Papa, en lo personal, no se enriquece. Su riqueza está, al menos en teoría, en su fe, su servicio y su palabra. Así que, mientras millones lo ven como una figura casi mítica, él vive sus días con una mezcla de oración, trabajo y sencillez que pocos imaginan. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero pocos saben realmente quién vive dentro de sus muros. La mayoría de las personas imagina que solo reside el Papa, acompañado de algunos cardenales y guardias. Pero la realidad es más compleja y, en cierto modo, fascinante. Según las cifras más recientes, la población del Vaticano no supera las 800 personas, pero no todas viven allí las 24 horas del día ni de forma permanente. Hay dos tipos de residentes. Aquellos que tienen ciudadanía vaticana. Sí, existe un pasaporte vaticano. Y los que simplemente trabajan dentro del Estado, pero viven fuera, generalmente en Roma. Entre los ciudadanos vaticanos están el Papa, los cardenales que residen en la Santa Sede, miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede, y por supuesto, los miembros de la Guardia Suiza. Esta guardia es un cuerpo militar con más de 500 años de historia, compuesto exclusivamente por jóvenes suizos católicos, entrenados y seleccionados para proteger al Papa. También viven en el Vaticano algunos sacerdotes que trabajan en oficinas clave del gobierno eclesiástico, como la Secretaría de Estado, la Congregación para la Doctrina de la Fe,
o el Archivo Secreto del Vaticano. Algunos de ellos ocupan pequeños apartamentos o habitaciones dentro de edificios administrativos. Además, hay monjas que trabajan en labores de servicio o en funciones religiosas dentro del territorio. No están en altos cargos de decisión, pero su presencia es estable y respetada. Por otro lado, cientos de empleados vaticanos, como jardineros, técnicos, cocineros, historiadores, archivistas y funcionarios administrativos, acuden diariamente al Vaticano desde Roma y otras zonas cercanas, pero regresan a sus hogares al final del día. Son el motor silencioso que permite que todo funcione, desde la limpieza de la Basílica de San Pedro hasta la transmisión de Radio Vaticano. Lo curioso es que la ciudadanía vaticana no se hereda ni es permanente. Se concede en función del cargo o trabajo dentro del Estado. Una vez que la persona deja su puesto, pierde automáticamente su estatus como ciudadano vaticano. En resumen, el Vaticano no es un país lleno de familias, niños y barrios. Es una comunidad altamente especializada y funcional, compuesta por figuras religiosas, trabajadores clave y un reducido grupo de residentes temporales, todos dedicados a una misión espiritual, administrativa o de protección. Si alguna vez has visto imágenes del Vaticano, seguramente te llamó la atención un grupo de hombres vestidos con uniformes que parecen sacados de una obra de teatro del Renacimiento. Rayas azules, naranjas y rojas, pantalones bombachos, cascos de acero y alabardas. Son los miembros de la Guardia Suiza Pontificia. Y sí, su vestimenta parece de otra época. Pero lo más sorprendente es que es completamente real y actual. La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de proteger al Papa y al Estado del Vaticano desde hace más de 500 años. Fue fundada oficialmente en 1506 por el Papa Julio II, y desde entonces ha estado activa de manera ininterrumpida, convirtiéndose en el ejército profesional más pequeño del mundo, pero también uno de los más antiguos. ¿Y por qué visten como si aún vivieran en el siglo XVI? Por tradición, por identidad y, en parte, por protocolo. El uniforme actual fue diseñado a principios del siglo XX, pero inspirado en modelos del Renacimiento. Existe el mito de que fue Miguel Ángel quien lo diseñó, pero en realidad fue el comandante Jules Repond quien lo rediseñó en 1914, basándose en frescos antiguos y arte vaticano. El uniforme de gala, ese que todos reconocemos por sus colores vibrantes, se utiliza en ceremonias oficiales, recepciones y eventos importantes dentro del Vaticano. También existe un uniforme más discreto para el servicio diario, de color azul oscuro. Aunque su apariencia pueda parecer decorativa, la Guardia Suiza es un cuerpo altamente entrenado. Todos sus miembros son ciudadanos suizos, varones, católicos, con formación militar previa, y deben medir al menos 1,74 metros. Además del entrenamiento físico, reciben formación en idiomas, protocolo, defensa personal y seguridad moderna. Su papel principal es la protección del Papa, tanto en sus residencias como durante viajes. También custodian las entradas al Vaticano, participan en actos litúrgicos y están presentes en cada momento clave del pontificado, como el cónclave, las audiencias públicas o la visita de jefes de Estado. En un mundo donde casi todo ha cambiado, la Guardia Suiza sigue siendo un símbolo viviente de continuidad y respeto por la historia. Su uniforme, lejos de ser una simple curiosidad, representa siglos de fidelidad, sacrificio y servicio silencioso. Es una postal viva del pasado, que sigue protegiendo el presente. Aunque el Vaticano es el país más pequeño del mundo, ofrece una de las experiencias turísticas más intensas y memorables que existen. Cada año, millones de personas viajan a Roma y cruzan sus fronteras invisibles para descubrir lo que se oculta tras los muros de este diminuto estado. Pero ¿qué puede ver realmente un turista dentro del Vaticano? La entrada más popular es, sin duda, la Plaza de San Pedro. Es un espacio abierto gigantesco rodeado por una impresionante columnata diseñada por Bernini. Desde allí se puede observar la icónica Basílica de San Pedro,
uno de los templos más grandes y sagrados del cristianismo. La entrada es gratuita, pero las filas pueden ser muy largas, especialmente en temporada alta. Una vez dentro de la basílica, el visitante queda sobrecogido por su inmensidad, sus decoraciones, esculturas y vitrales. Allí se encuentra la famosa escultura de la Piedad de Miguel Ángel. Y si te atreves a subir más de 500 escalones o pagar por el ascensor, puedes acceder a la cúpula, desde donde tendrás una de las vistas más impresionantes de toda Roma. Debajo de la basílica se encuentra la Necrópolis Vaticana, un lugar mucho más oculto y limitado. Es donde, según la tradición, se encuentra la tumba de San Pedro. Solo se puede visitar con reserva previa y en grupos pequeños. Otro de los grandes atractivos son los museos vaticanos, una red inmensa de salas, galerías y pasillos que albergan una de las colecciones de arte más ricas y diversas del mundo. Pinturas, esculturas, tapices, mapas antiguos, arte egipcio, griego y etrusco. Es un viaje por la historia del arte y de la humanidad. El recorrido termina en la Capilla Sixtina, famosa por sus frescos y por ser el lugar donde se elige al nuevo Papa. También se pueden visitar los Jardines Vaticanos, una zona verde muy cuidada que ocupa casi la mitad del territorio vaticano. Sin embargo, el acceso es restringido y requiere reserva anticipada. Y para los más curiosos, existe una oficina de correos vaticana donde puedes enviar una postal con sello propio, así como una tienda oficial donde comprar recuerdos únicos. En resumen, visitar el Vaticano no es solo una experiencia religiosa. Es una inmersión en el arte, la historia y el simbolismo de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Cuando se menciona la expresión archivos secretos del Vaticano, inmediatamente la imaginación se dispara. Algunos piensan en documentos ocultos sobre extraterrestres, teorías conspirativas, evangelios prohibidos o pruebas de profecías ocultas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Existen realmente archivos secretos? La respuesta es sí, pero no como lo imaginas. Lo primero que hay que aclarar es que el nombre oficial no es Archivos Secretos, sino Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente llamado Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. La palabra secretum en latín no significa secreto como en español moderno, sino privado, personal. Es decir, eran los archivos personales del Papa, no documentos destinados al misterio. Este archivo es uno de los más grandes y antiguos del mundo. Contiene más de 85 kilómetros de estanterías, con millones de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Cartas, manuscritos, tratados diplomáticos, bulas papales, censos, correspondencia entre papas y reyes, incluso actas de juicios como el de Galileo Galilei. ¿Quién puede acceder a estos archivos? Contrario a lo que muchos creen, no están completamente cerrados al público. Investigadores acreditados, especialmente historiadores, pueden solicitar acceso a determinados documentos, aunque deben pasar por un riguroso proceso de selección. Hay reglas estrictas. No se permite entrar con cámaras, ni sacar copias completas, y algunos fondos todavía no están digitalizados ni abiertos por motivos de conservación o confidencialidad. Cada cierto tiempo, el Vaticano autoriza la apertura de nuevos periodos históricos. Por ejemplo, recientemente se autorizó el acceso a documentos del pontificado de Pío XII, relacionados con la Segunda Guerra Mundial, lo que generó gran interés entre académicos de todo el mundo. ¿Y qué hay de los supuestos documentos que cambiarían la historia? Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de textos que contradigan drásticamente la narrativa oficial de la Iglesia. Pero eso no quita el valor inmenso de este archivo como testimonio de decisiones que han marcado el rumbo del mundo. Así que sí, existen archivos secretos en el Vaticano. Pero no se trata de un sótano polvoriento lleno de misterios ocultos, sino de una biblioteca viva de la historia, gestionada con extrema cautela, y un toque de misterio que nunca desaparece del todo. Cuando pensamos en el Vaticano, es común imaginar rezos, arte sacro, teología y ceremonias solemnes.
Pero lo que muchos desconocen es que dentro de sus muros y bajo su supervisión, también se imparte una formación muy particular, la enseñanza del exorcismo. ¿Por qué se enseña esto en pleno siglo XXI? ¿Qué lugar ocupa dentro de la Iglesia? La respuesta mezcla tradición, espiritualidad y un enfoque moderno. El exorcismo, según la Iglesia Católica, es un rito mediante el cual se expulsa el mal espiritual de una persona o lugar. Está regulado por el Ritual Romano, un manual que fue actualizado por última vez en el año 1999 para adaptarlo a los tiempos actuales. No se trata de prácticas espectaculares como las del cine, sino de oraciones específicas, realizadas por sacerdotes autorizados y siempre bajo reglas estrictas. En 2004, el Vaticano aprobó la creación de un curso oficial de exorcismo, organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una universidad eclesiástica con sede en Roma. Este curso se llama Curso sobre Exorcismo y Oración de Liberación, y cada año atrae a decenas de sacerdotes, seminaristas, laicos y profesionales de la salud, interesados en comprender este fenómeno desde diferentes ángulos. El objetivo del curso no es crear exorcistas en serie, sino formar a los sacerdotes para que puedan reconocer cuándo se trata de un caso espiritual auténtico y cuándo no. En muchas ocasiones, lo que parece una posesión demoníaca es, en realidad, una enfermedad mental o una situación emocional compleja. Por eso, en el curso también participan psiquiatras, psicólogos y médicos, aportando una mirada científica y prudente. El exorcismo, hoy en día, se entiende como una práctica pastoral reservada para casos extremos. No todos los sacerdotes están autorizados a realizarlo, solo aquellos designados expresamente por su obispo y con formación adecuada. Además, antes de cualquier rito, se exige una evaluación médica y psicológica de la persona afectada. Aunque pueda parecer arcaico, la enseñanza del exorcismo en el Vaticano sigue vigente porque responde a la creencia, todavía muy presente en muchas partes del mundo, de que el mal puede tomar formas espirituales. Para la Iglesia, negar esta posibilidad sería ignorar siglos de doctrina, testimonios y experiencia pastoral. Así, el Vaticano no promueve el miedo, sino el discernimiento. No busca espectáculos, sino comprensión. Y aunque suene increíble, en un aula del siglo XXI, aún se enseñan los antiguos métodos para enfrentar aquello que no se puede ver. Aunque el Vaticano es pequeño, su sistema legal es único y, en muchos aspectos, muy distinto al de cualquier otro país del mundo. Este Estado teocrático no solo tiene su propio código legal, sino que algunas de sus leyes pueden parecer, a primera vista, extrañas o incluso anacrónicas. Pero detrás de cada norma, hay una lógica muy particular que refleja siglos de historia y tradición. Para empezar, el Vaticano no tiene cárceles convencionales. Aunque existe una celda dentro del edificio de la Gendarmería, la Policía Vaticana, en general, cuando alguien comete un delito grave, es entregado a las autoridades italianas. La mayoría de los conflictos menores se resuelven con sanciones administrativas o expulsión del territorio vaticano. Otra curiosidad legal es que la ciudadanía vaticana no se hereda ni se solicita. Se concede exclusivamente en función del cargo que una persona desempeñe dentro del Vaticano. Por ejemplo, un sacerdote que trabaja en una oficina vaticana puede tener pasaporte vaticano, pero si deja el cargo, también pierde la ciudadanía. Lo mismo aplica para los miembros de la Guardia Suiza. Sus esposas e hijos tampoco se convierten automáticamente en ciudadanos del Vaticano. En cuanto al sistema bancario, el Vaticano tiene su propia entidad financiera, el Instituto para las Obras de Religión, que no funciona como un banco comercial. Tiene normas muy estrictas para prevenir el lavado de dinero, y sus servicios están limitados a empleados, congregaciones religiosas y diplomáticos vaticanos. Por ello, no verás cajeros automáticos tradicionales. Aunque hubo una época en la que el único cajero automático del mundo, con instrucciones en latín, estaba, precisamente, en el Vaticano.
Una ley poco conocida es que la venta de cigarrillos fue prohibida en 2018 por decisión directa del Papa Francisco, quien consideró que no era coherente con los valores de salud promovidos por la Iglesia. Aunque en el pasado se vendían productos libres de impuestos en las tiendas vaticanas, esta práctica fue eliminada para evitar contradicciones éticas. Además, en el Vaticano no existen partidos políticos, elecciones populares ni campañas electorales. El Papa es elegido por el Colegio de Cardenales y tiene poder absoluto, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso significa que puede promulgar leyes, interpretarlas y aplicarlas sin necesidad de aprobación externa. Estas particularidades hacen del Vaticano un lugar legalmente fascinante. No es solo un centro espiritual, sino también un modelo jurídico atípico, donde la tradición, la fe y la función religiosa moldean normas que difícilmente podrían existir en otra parte del mundo. Para muchos, visitar el Vaticano es una experiencia única, cargada de simbolismo, espiritualidad e historia. Pero incluso quienes llegan bien informados, con entradas reservadas y cámara en mano, suelen salir con una expresión compartida: sorprendidos. ¿Qué es lo que tanto impacta a los turistas cuando cruzan las fronteras invisibles del estado más pequeño del mundo? Lo primero que sorprende es la escala monumental de sus construcciones. La Basílica de San Pedro, por ejemplo, parece desafiar cualquier intento de descripción. No se trata solo de su tamaño, sino de la sensación de pequeñez que uno experimenta al mirar hacia la cúpula o al recorrer sus pasillos rodeados de arte sacro, mármol y oro. Muchos visitantes esperan encontrar una iglesia grande, pero se enfrentan a algo más. Un templo que parece contener siglos de poder y fe condensados en piedra. Otro elemento llamativo es el silencio y el orden. Aunque el Vaticano recibe a miles de personas cada día, no se siente como un sitio caótico o turístico al uso. Hay normas claras de vestimenta, espacios de recogimiento, señales de respeto. Incluso el más curioso se ve obligado a bajar el tono de voz. La solemnidad se impone. Muchos turistas también se sorprenden al descubrir que no hay comercios tradicionales dentro del Vaticano. No hay cafeterías para sentarse a descansar, ni restaurantes, ni tiendas de souvenirs callejeras. Todo está controlado, limitado y orientado al sentido litúrgico o institucional. Es fácil olvidar que uno está dentro de un país soberano. Y hablando de país, otro punto que despierta sorpresa es el hecho de que la frontera no se nota. No hay vallas, ni aduanas, ni pasaportes que mostrar. Uno simplemente cruza de Roma al Vaticano caminando unos pasos y de pronto ya está en otro estado. Esa transición invisible deja a más de uno preguntándose: ¿ya entramos? Pero quizás lo más impactante para muchos es la fuerza del simbolismo. Cada escultura, cada pintura, cada gesto ceremonial tiene un trasfondo. Ver la Guardia Suiza con sus uniformes de otro siglo, escuchar misa en latín, caminar sobre los restos de antiguos papas. Todo genera una sensación de estar participando, aunque sea por un instante, en algo mucho más grande que uno mismo. Visitar el Vaticano no es solo hacer turismo. Es enfrentarse cara a cara con una institución milenaria que aún hoy conserva el poder de asombrar incluso al viajero más escéptico. El Vaticano es, sin duda, una paradoja. El país más pequeño del mundo guarda algunos de los secretos, símbolos y estructuras más poderosos de la historia. A lo largo de este recorrido, descubrimos que más allá de su tamaño, su verdadero impacto está en lo invisible, en su influencia espiritual, su sistema único y su capacidad de mantenerse casi inalterable a lo largo de los siglos. Este lugar reúne contrastes sorprendentes, leyes que parecen salidas de otra época, rituales milenarios que aún se practican, archivos reservados que despiertan curiosidad global, y una vida cotidiana que mezcla lo sagrado con lo administrativo. Todo dentro de un espacio que puedes recorrer a pie en minutos. Lo más sorprendente del Vaticano no es lo que oculta, sino lo que revela. Cada detalle, desde los uniformes hasta los silencios, habla de una institución que ha sabido perdurar,
adaptarse y seguir despertando preguntas. Porque quizás el verdadero poder no está en los muros, ni en los rituales, ni siquiera en la historia. Está en la capacidad de seguir generando misterio, sin necesidad de esconderse.